Conflictos armados y cambio climático en tiempos de pandèmia. Al llarg de la història, les persones hem patit col·lectivament situacions difícils i excepcionals com pandèmies o guerres, moments de crisi que cal superar i dels que podem aprendre. Si una pandèmia aquí ens és difícil, us imagineu com deu ser en un país en guerra? La pandemia del COVID-19 no sucede en un vacío. En países en guerra, niños y niñas y jóvenes ya antes de la pandemia afrontaban numerosos obstáculos y vulneraciones de sus derechos. En los conflictos armados se mata a la gente, se la hiere, se la obliga a desplazarse forzosamente, se destruyen instalaciones médicas y se destrozan infraestructuras civiles como por ejemplo las vías de transporte, las escuelas, las viviendas, el agua, la electricidad. Se produce un éxodo de profesionales de la salud y la educación que deja a la población sin los servicios básicos. Se incrementan los precios de los alimentos y las medicinas a causa de su escasez. Se degradan los recursos naturales como el agua y las áreas agrícolas, dejando a la población sin los medios para sobrevivir. Los conflictos armados vulneran los derechos humanos y dejan a la población sin seguridad humana, es decir, sin las condiciones sociales mínimas para sentirnos seguros y seguras y en un estado de vulnerabilidad extrema. El canvi climàtic són les transformacions en el clima com a conseqüència directa o indirectament de l'activitat humana que altera la composició de l'atmosfera global. La crisi climàtica representa la major amenaça a nivell internacional a la seguretat humana com a conseqüència dels impactes que té sobre la seguretat alimentària o accés als aliments, l'accés a l'aigua potable o també sobre formes de vida que estan basades en l'agricultura i en la ramaderia com a conseqüència de fenòmens climàtics com puguin ser la sequera, els incendis, l'escalfament global que impacta sobre aquestes formes de vida. El grosor del hielo ártico ha disminuido el 40% en los últimos 30 años y el nivel del mar ha aumentado 19 centímetros desde 1901. La temperatura media mundial ha aumentado 1,1 grados centígrados desde la época preindustrial. Según Naciones Unidas, en 2020 aumentaron los desastres naturales en comparación con el promedio anual de los 10 años anteriores. ¿Cómo afecta el cambio climático en los conflictos armados? Tot i que no es pot afirmar que el canvi climàtic sigui causa directa dels conflictes armats, sí que ha influït en el desenvolupament d'alguns conflictes, ja que la manca de pluges, l'augment de les temperatures, tot això té un impacte sobre l'agricultura, sobre l'economia i pot donar lloc a un increment de les tensions socials. Per tant, el canvi climàtic en combinació amb altres causes polítiques, socials, econòmiques, pot agreujar els conflictes armats. A medida que los efectos del cambio climático se vayan incrementando en intensidad y frecuencia, el impacto de estos sobre el estallido y agudización de conflictos también aumentará. Por otro lado, la destrucción medioambiental provocada por la acción humana y por los conflictos armados incrementa el riesgo de surgimiento de pandemias, puesto que la pérdida de biodiversidad puede derivar en la aparición de nuevas enfermedades al reducirse la protección natural que proporcionan los ecosistemas. En los países en guerra, los sistemas de salud y las infraestructuras sanitarias están muy afectados y desbordados y, por lo tanto, tienen menos capacidad para atender a la población afectada por enfermedades agravadas por el cambio climático. Según la OMS, entre 2030 y 2050, el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año a causa de la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. De los 50 países con más riesgo climático, 11 están en situación de conflicto armado, de los cuales Mozambique, República del Níger, India, Afganistán y el Sudán del Sur son los más afectados. La pandèmia per coronavirus i el canvi climàtic són les majors amenaces actuals a la salut mundial, que tenen efectes desproporcionats sobre les poblacions més vulnerables del planeta.
Com a conseqüència de la pandèmia, s'ha agreujat la pressió sobre els mitjans de vida i els recursos que ja existia com a conseqüència del canvi climàtic. También se han incrementado las protestas sociales violentas por la pérdida de trabajos remunerados y el incremento del empobrecimiento en las ciudades, provocando más represión policial. Además, se ha restringido la movilidad y, por lo tanto, las posibilidades de migrar de las personas que huyen de los impactos del cambio climático como estrategia de adaptación. Igualmente, la pandemia por coronavirus ha agravado la seguridad de la población y ha bloqueado numerosos procesos de paz en países en guerra como Sudán del Sur, Siria y Yemen. El concepte de justícia climàtica i justícia ambiental està relacionat amb el dret de les persones a tenir accés a un medi ambient sa i recursos naturals saludables, com són l'aigua, l'aire, la terra, els aliments, que són necessaris per a la seva supervivència. No hem d'oblidar que els animals, les plantes, la natura també tenen drets que han de ser respectats. La justícia climàtica té a veure amb l'emissió desproporcionada de CO2 i d'altres gasos d'efecte hivernacle per part dels països industrialitzats del nord per mantenir un model de consum i un model econòmic. I els països del sud són els que pateixen amb més gravetat els embats del canvi climàtic. Aprendre a tenir cura del medi ambient vol dir tenir consciència de que totes les persones som interdependents, ens necessitem les unes a les altres i ningú pot viure aïllat. El que fem nosaltres afectarà a les altres persones i al planeta, i el que fan els altres ens afecta a nosaltres. Tot el que fem per treballar per la pau, per tenir cura dels altres, per tenir cura del medi ambient, repercutirà en el benestar dels altres, de la natura, dels ecosistemes i de tots els éssers vius. Un gran número de movimientos, colectivos ecologistas y activistas luchan desde hace años contra el cambio climático. Os destacamos Wangari Maathai, activista política y ecologista keniana que en 2004 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz. Fundó el movimiento del Cinturón Verde, responsable de plantar más de 30 millones de árboles por todo el país y en otros países africanos para evitar la deforestación y la erosión del suelo. Greta Thunberg, activista medioambiental sueca que con 15 años empezó a protestar en el exterior del Parlamento de Suecia por la necesidad de acciones inmediatas para combatir el cambio climático y generar conciencia sobre el calentamiento global. Fruto de su lucha nació el Movimiento Internacional de Estudiantes de Secundaria Huelga Escolar por el Clima y desde entonces se ha convertido en una activista del clima que viaja por todo el mundo en defensa del medio ambiente. Movimiento Chipko, promovido por mujeres de la India que desde hace casi 40 años defiende la conservación de los bosques, evitando los cultivos que destruyen la biodiversidad en el Himalaya. Com afecten el canvi climàtic i la pandèmia als nois i noies que viuen en situacions de conflicte armat? Com ens afecta a nosaltres el canvi climàtic? Coneixem o hem observat alguna relació entre el canvi climàtic i la pandèmia? Pots identificar algun comportament del teu dia a dia que tingui a veure amb el canvi climàtic? Us convidem a investigar com està afectant a les nostres vides el canvi climàtic, la pandèmia i els conflictes armats, i a reflexionar sobre com podem contribuir a la construcció de la pau i a la justícia climàtica i ambiental.